Hola, buen día. Soy Raúl Zapata, estudiante de primer semestre de Economía y voy a presentar mi tercera evaluación de la materia, llamada la intervención del gobierno en la economía. Así que bien, ¿qué es lo que vamos a evaluar en esta presentación? Vamos a evaluar tres puntos que son muy importantes. El primer punto va a ser cuál es el concepto del liberalismo clásico y de la planificación centrada de la economía. ¿Ok? El segundo punto que vamos a tomar en cuenta para esta evaluación va a ser el contexto contemporáneo que tienen los gobiernos con la economía actualmente. ¿Ok? Que va a variar dependiendo del país y ahorita vamos a llegar a eso. Y por último vamos a hablar acerca del estado de bienestar, sobre qué es y qué hay en diversos países. Así que ok, vamos a empezar. Primero que nada, ¿qué es el liberalismo clásico? El liberalismo clásico es simplemente una corriente de pensamiento político que surgió en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. ¿Ok? Y está bien, ya sabemos en dónde nació y en qué época, pero a decir verdad, ¿en qué consiste? ¿De qué trata? Es una corriente que surgió debido al odio y al rechazo que se le tenía al Estado. ¿Ok? Que se le tenía al Estado porque era quien mantenía los medios de producción, porque era por así decirlo, el ente más grande que podía existir. ¿Ok? Para poner en contexto, por ejemplo, el liberalismo clásico impulsó de forma muy formidable tanto la independencia de Estados Unidos como la propia Revolución Francesa, ya que el liberalismo clásico proclama que el Estado no puede ser tan grande, ¿ok? Reclama que el Estado no puede cortarte tantas libertades. Proclama, por ejemplo, que el Estado también no puede ser el único ente, por así decirlo, que mantenga los medios de producción, ya que el liberalismo clásico está totalmente a favor de la propiedad privada. ¿Ok? ¿Y qué más podríamos decir acerca del liberalismo clásico? Podríamos atribuirle a que tiene pensadores como Adam Smith, por ejemplo, y también que al ser una corriente que está en contra del poder absoluto del Estado, defiende más que nada la libertad individual de cada individuo. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es la parte del liberalismo clásico. La parte que apoya más la propiedad privada, la parte que es menos intervencionista, por así decirlo. Ahora bien, ¿cuál es el otro polo que tenemos que enmarcar en este video? La parte de la planificación centralizada de la economía. Y para empezar, ¿de dónde surge más que nada la planificación centrada de la economía? ¿Dónde la podemos encontrar a lo largo de la historia? Lo podemos encontrar, por ejemplo, con el surgimiento de la Unión Soviética, después de la Segunda Guerra Mundial en lo que hoy en día sería Rusia y muchos más países, porque la Unión Soviética se dispersó. El punto es que en este tipo de economía centralizada, a los estados no les gusta que sean las personas quienes posean medios de producción, ¿ok? Ya que el estado está en contra de la propiedad privada y no promueve realmente unas políticas económicas que hagan que llegue inversión extranjera o que incluso las propias personas que sean empresarias en ese país estén a gusto quedándose allí, porque normalmente este tipo de ideologías, este tipo de pensamientos, este tipo de movimientos busca siempre expulsar al rico de sus tierras al momento de irles quitando más y más y tacharlo como enemigo público, por así decirlo. Cosa que con el liberalismo clásico no sucede. Pero bueno, entonces ya tenemos dos polos. Un polo que está a favor totalmente de la propiedad privada, de tener políticas económicas que atraigan inversión, y por otro lado tenemos políticas que son más cerradas, políticas que a los empresarios no les suelen gustar y que, como veremos en un rato, lo que acaban haciendo es a las, eh, empobrecer a las personas que están dentro de esos países. Pero bueno, ya habiendo definido, vamos a ir al siguiente punto, el contexto contemporáneo del mercado gobierno. Como acabamos de nombrar, están esas dos corrientes gigantescas, por así decirlo. La que se acerca más al lado
liberal clásico y la que se acerca más al lado de economía centralizada. ¿Qué podemos nombrar acerca de esto? Que a día de hoy hay países que han seguido más un camino, que han seguido más otros. Y por ejemplo, ¿qué países han seguido más el camino del liberalismo clásico? Lo han seguido más países como Dinamarca, como Estados Unidos, como Irlanda, como Hong Kong, ya que son países que respetan mucho la propiedad privada, Noruega, entre otros. Es decir, países que están económicamente bien posicionados. ¿Ok? ¿Y cuáles son los países que han seguido más el camino del socialismo, incluso a veces acercándose más a comunismo, del intervencionismo, justamente de la planificación central de la economía? Nos podemos encontrar a Cuba, a Venezuela, al Congo, nos podemos encontrar a Corea del Norte, nos podemos encontrar también a China, que es una excepción, por así decirlo, porque a pesar de que tiene un totalitarismo, valga la redundancia, ya que en su país no tienen muchos partidos políticos, tienen solamente uno, hay una gran censura de prensa, entre otras cosas que suceden en China. Es un país que se abre mucho al mercado, ¿ok? Pero bueno, ya habiendo nombrado acerca del contexto contemporáneo del mercado actualmente, que dependiendo del país sigue más la corriente del liberalismo clásico, más la corriente intervencionista. Vamos a hablar acerca de el estado de bienestar. Primero que nada, ¿qué es el estado de bienestar? El estado de bienestar es simplemente eh, el, ¿cómo decirle? Simplemente la idea sociopolítica de que se basa en que el Estado es quien debe ayudar o quien debe brindar o quien debe hacerse responsable de que las personas puedan vivir con una buena cantidad de servicios, por ejemplo, una cantidad de servicios de calidad, que tengan, por ejemplo, educación, que no les falte comida, transporte público, etc. ¿Ok? Y justamente, para poder medir el bienestar social, hay un índice que fue creado, que se llama Social Progress Imperative, ¿de acuerdo? Social Progress Imperative, que mientras más arriba estás con un mayor puntaje de bienestar social, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son los tres países que lideran esa tabla? Los tres países que lideran esa tabla son Noruega, son Finlandia y son Dinamarca, ¿ok? ¿Y qué más países están allí? Está, por ejemplo, Japón, de puesto número 9, está Estados Unidos, de puesto número 26, y país como China, por ejemplo, que fue la segunda potencia mundial en tema de producción del año 2020, está en el puesto más allá del 50, ni siquiera aparece en la lista de los primeros 50. Y por ejemplo, países como Cuba, como el Congo, como Corea del Norte, como Venezuela, están más cerca del puesto 200 que del puesto 150. ¿Ok? Así que ya por último, para finalizar, ¿cuál sería mi aporte distinto a esta charla, además de los puntos que acabamos de tomar en cuenta? Mi aporte sería de que aquí empíricamente ya se está demostrando que los países que tienen más propiedad privada y tienen una mejor política a la hora de atraer inversión externa son países que incluso en términos de bienestar social suelen estar mucho más por encima que países que son más socialistas, que son más intervencionistas y que a la larga lo que acaban haciendo es empobrecer a sus naciones. Ya habiendo acabado con toda esta explicación, me despido y espero que nos veamos en siguientes evaluaciones.